Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que de entrada suena un poco a drama televisivo, pero es una realidad cruda y bastante compleja. Sí, es un tema bastante intenso. Exacto, muy intenso. Vamos a meternos de lleno en esa intersección donde chocan la fama extrema, una infancia hiperexpuesta y el costo personal de todo esto. Ese costo que casi nunca vemos del éxito en la televisión. Y que suele ser altísimo. Totalmente. Así que para quienes nos acompañan hoy, prepárense para una historia de contrastes brutales. Nos estamos basando en un análisis súper detallado del canal de YouTube Fama Kids. Específicamente es un video sobre qué pasó con el hijo de Galilea Montijo. Que es un caso súper sonado en los medios. Sí. Bueno, vamos a desempacar esto porque nuestra misión aquí es desmenuzar este caso. Así es, y el objetivo no es quedarnos en el chisme del espectáculo. O sea, queremos ir mucho más profundo. Intentar comprender cómo la exposición pública constante y no consentida afecta al desarrollo de un niño. Claro, el impacto real. Exacto. ¿Qué nos dice esto sobre las prioridades que el mundo moderno impone entre la vida profesional y la familiar? Y creo que es importantísimo aclarar para quienes nos escuchan que nuestra postura aquí es de total neutralidad. 100% neutral. O sea, no estamos aquí para repartir culpas ni juzgar a las figuras públicas como buenas o malas personas. Más bien vamos a observar estas figuras como parte de un fenómeno humano y mediático que simplemente las sobrepasa. Es analizar el sistema y sus consecuencias, no hacer un juicio moral. Y la historia arranca con una imagen visual que es dificilísima de ignorar. Imaginen la escena. Una hoja de papel doblada en 4 partes, escondida meticulosamente bajo una almohada. Una imagen súper fuerte. Está escrita con tinta azul y la letra es de un niño de apenas 11 años. El mensaje es cortísimo pero fulminante. Ya no quiero ser el hijo de Galilea. Híjole. Ese niño es Mateo, el único hijo de una de las figuras más gigantescas de la televisión mexicana. Y el contraste es increíble, porque mientras todo un país sintonizaba a su madre cada mañana para llenarse de energía y sonrisas, él escribía en silencio una frase para intentar borrar todo ese brillo de su vida. Lo fascinante aquí es el choque sísmico de dos mundos que, aunque habitaban bajo el mismo techo, operaban con reglas diametralmente opuestas. Para entender el peso real de esa nota de papel, tenemos que dimensionar primero el mundo de la madre. El contexto de la fama extrema. Exacto. Y estamos hablando de un ascenso meteórico en una industria que no perdona. Galilea Montijo no es alguien que nació con la vida resuelta o entre reflectores. Su camino empezó al ganar el certamen de la Chica TV por allá de 1993. Y a partir de ahí, la maquinaria no paró. Y quienes crecimos viendo la televisión mexicana en los 90s y 2000 sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. No era solo salir en la tele. No para nada. Pasó de protagonizar telenovelas de horario estelar que paralizaban al país como El Premio Mayor, Azul, Tres Mujeres y La Verdad Oculta, a convertirse literalmente en la dueña de las mañanas. Sí, con programas como Vida TV. Y sobre todo, hoy. Hoy no es solo un programa, es una institución matutina en México. Ser el rostro principal ahí significa perder por completo cualquier posibilidad de anonimato en las calles. Totalmente. Es entrar a las casas de millones de personas de lunes a viernes. Y con ese nivel de penetración cultural viene por supuesto un mundo de glamour abrumador. Viajes constantes a Miami, ropa de diseñadores exclusivos y eventos que paralizan a la prensa. Como su boda. Claro. Solo hay que recordar su boda en agosto de 2011 con el político y empresario Fernando Reina Iglesias. Las revistas del corazón la vendieron como el absoluto cuento de hadas. Se hizo en Acapulco, hubo helicópteros involucrados, anillos de seguridad privada perimetral. Todo proyectaba una imagen de éxito absoluto. Era la realeza de la televisión mexicana básicamente. Y justo en la cúspide de esa montaña de reflectores, el 23 de marzo de 2012, nace Mateo. En su momento, las declaraciones de Galilea eran las de cualquier madre ilusionada diciendo a los 4 vientos que él era su prioridad. Como es natural. Pero al revisar el material de esta época, hay algo que brinca inmediatamente. Desde las primeras semanas de vida, este bebé ya estaba insertado en una maquinaria mediática implacable.
Su rostro ya era portada de revistas como Hola y TV Notas, con titulares enormes tipo «La conductora más querida presenta al amor de su vida». Y justo ahí es donde necesitamos hacer una pausa. Hay un término en psicología clínica y sociología que describe perfectamente esto: la identidad impuesta. A ver, explícanos un poco más de eso. ¿Te refieres a cuando el personaje mediático se crea sin que la persona tenga voz ni voto? Porque un bebé obviamente no firma contratos. Exactamente eso. Es el fenómeno que ocurre cuando un individuo se desarrolla frente a la mirada pública sin haberlo elegido. Para la audiencia, la línea entre el niño real de carne y hueso y el producto televisivo comienza a borrarse. Ya entiendo. Su identidad pública, esa narrativa de el bebé dorado de la televisión, fue construida, empaquetada y consumida antes de que él pudiera articular su primera palabra. Imagínate la carga que es eso. Una locura. Y esto nos lleva a una etapa que el análisis de nuestro material describe como la infancia entre bambalinas. Es una paradoja tremenda, la paradoja de la presencia. Porque por un lado tienes a un niño que crece con acceso absoluto a la élite. Colegios privados de primerísimo nivel, juguetes increíbles, viajes internacionales, fiestas que parecen producciones de cine. Pero ¿dónde transcurría su día a día? En los foros. Foros de Televisa, en camerinos fríos, rodeado de cables, luces y productores estresados. Es un entorno donde el recurso más vital de la infancia, que es el tiempo de calidad y la rutina estable, está constantemente secuestrado por la agenda televisiva. Exacto. Hay descripciones de cómo mientras la mayoría de los niños de su edad probablemente estaban en pijama escuchando un cuento antes de dormir, él se quedaba dormido en los sillones de los camerinos esperando horas a que terminaran las grabaciones. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa imagen impecable que las revistas nos querían vender empezó a mostrar unas grietas estructurales muy reveladoras. Hay un par de anécdotas del año 2019 que marcan cómo esta distancia emocional empezó a hacerse pública. A ver, ¿cuáles son? La primera es durante una entrevista en el mismo programa Hoy. Le preguntan a Galilea cómo hace malabares con esa exigencia laboral tan brutal y su rol de mamá. Y su respuesta, que pareció muy automática, fue que es difícil, pero Mateo entiende, siempre ha sido muy maduro. Analicemos esa frase por un segundo. Mateo entiende. En ese momento Mateo tenía 7 años. Pero a ver, detengámonos ahí. No es posible que genuinamente ella creyera que su hijo estaba lidiando bien con la situación, porque a veces los padres ven a un niño tranquilo y asumen que todo está en orden. Es una excelente observación. ¿Un niño de 7 años realmente tiene la capacidad neurológica para entender de ratings y alfombras rojas? La respuesta desde la psicología infantil es un rotundo no. Exigir esa comprensión a un niño de 7 años es pedirle que cargue con un peso emocional que no le corresponde en absoluto. Claro, es demasiada carga. Cuando un niño, en un entorno de alta exigencia laboral o mediática, se muestra excesivamente maduro, los especialistas no ven un triunfo de la crianza, ven señales de alerta. Suelen desarrollar 3 rasgos, que son mecanismos de supervivencia: hiperadaptación, un miedo profundo al rechazo y una incapacidad casi total para expresar sus emociones reales. O sea, un niño de 7 años debería estar haciendo berrinches, ensuciándose, quejándose si su mamá no le hace caso, no actuando como un mini ejecutivo comprensivo. Tal cual. Mateo encajaba a la perfección en el perfil del niño hiperadaptado. No era el niño que hacía escándalos en el foro, sonreía cuando una cámara lo apuntaba y guardaba absoluto silencio cuando no debía interrumpir un ensayo. ¡Qué fuerte! Era el niño ideal para el entorno televisivo, pero esa adaptación extrema casi siempre es la fachada de un aislamiento interno muy doloroso. Date cuenta de la magnitud de eso. El silencio para no hacer ruido en el estudio se transformó en un silencio emocional interno. Y la segunda anécdota de ese 2019 es súper gráfica. Es un momento captado por una cámara fuera del aire en los pasillos de Televisa. Ah, la del pasillo. Sí. Galilea va caminando rápido, hablando por su celular, con esa actitud de estar resolviendo 1000 problemas a la vez. Mateo la ve a lo lejos y corre hacia ella buscándose contacto físico, un abrazo, lo normal. Y ella, sin despegar la vista de lo que sea que estaba haciendo y sin interrumpir su llamada, simplemente levanta la mano y lo detiene en seco. Un gesto de, ahorita no. Es un microsegundo,
Pero la expresión corporal del niño, el estrellarse contra esa barrera invisible, es objeto de mucho análisis. Ese tipo de microrechazos, cuando se acumulan día tras día en nombre del trabajo, van cimentando la idea en el niño de que su necesidad de afecto siempre ocupará un segundo plano. ¿Siempre detrás de la llamada importante? Exacto, frente al productor o la cámara. Y es que esa hiperadaptación de la que hablábamos tiene un límite. Y creo que ese límite se hizo súper evidente cuando llegó el 2020. Aquí la invasión a su privacidad se vuelve mucho más voraz. Hay un momento en una emisión de Hoy donde un reportero invitado suelta al aire casi como anécdota chistosa que últimamente ve a Mateo escondiéndose por los pasillos cada vez que hay una cámara cerca. Sí lo recuerdo. Y Galilea trata de salvar el momento en vivo, ríe y dice, ¡ay, es que ya está harto de tanta tele, el pobre! Todo el foro se rió. Pero viendo en retrospectiva, eso no era material para un chiste. En absoluto. Era un síntoma claro de ansiedad. Y la situación escaló a niveles físicos. Hay registros visuales perturbadores de ese mismo año donde un grupo de paparazzis acorrala a Mateo a la salida de su escuela. Tenía 8 años. Es de locos. Y lo ves intentando usar su pesada mochila escolar, como un escudo físico para taparse la cara mientras adultos desconocidos le meten micrófonos y le gritan preguntas sobre supuestos conflictos matrimoniales de sus padres. Imagínate la escena. Un niño de 8 años defendiéndose con su mochila de un grupo de adultos. Ahora hay que decir que Galilea reaccionó como cualquier leona defendería a su cachorro. Salió en programas como Ventaneando a condenar esto, exigiendo furiosa que respetaran la privacidad de su hijo. Lo cual es una reacción completamente natural y válida. El problema, y aquí es donde el ecosistema de la fama se vuelve increíblemente tóxico, es la contradicción inherente. Por un lado exigía a gritos que los externos no lo grabaran, pero por el otro, desde sus propias redes sociales, seguía publicando la vida íntima del niño. Subía fotos de sus dibujos, mostraba sus calificaciones, compartía audios con su vocecita durante los meses de pandemia. Se pedía respeto al espacio privado, pero el espacio privado seguía siendo monetizado para generar engagement. Y claro, cuando tú mismo abres la puerta de tu casa a millones de personas, es muy difícil decirles después de qué pueden y de qué no pueden opinar. Y eso nos lleva al punto de no retorno. Un incidente que no fue en un set de televisión, sino en su escuela. Que debería ser un lugar seguro. Se supone que la escuela es el último refugio, el lugar donde todos son iguales, donde eres solo un estudiante más. Si conectamos esto con el panorama general de su desarrollo, la escuela era la última frontera de su individualidad. Pues esa frontera se rompió. Durante una presentación en el salón de clases, un grupo de compañeros decidió proyectar memes burlándose de Galilea. Todos sabemos lo crueles que pueden ser los niños en edad escolar. Estaban proyectando la burla de todo un país directamente en el pizarrón. Una invasión total. La historia cuenta que Mateo sintió una vergüenza tan profunda y un ataque de ansiedad tan fuerte que salió corriendo y se encerró en uno de los cubículos del baño. Y desde ahí llamó por teléfono a su papá, a Fernando, rogándole que fuera a sacarlo de ahí inmediatamente. Psicológicamente, este evento marca un antes y un después. Significa que el santuario fue profanado. La fama de la televisión había invadido el único lugar donde él podía ser él mismo. En ese salón de clases quedó claro que ya no era Mateo, era simplemente el hijo de la conductora de la tele. Brutal. Los analistas coinciden en que este momento detonó el rechazo total, absoluto e inflexible hacia los reflectores, hacia las cámaras y hacia el mundo de su madre. Fue un portazo definitivo. Y de ahí damos un salto en el tiempo hacia el desenlace de esta dinámica que ocurre el 10 de marzo de 2023, el día del anuncio del divorcio. Vemos a Galilea en Hoy, vestida de blanco, anunciando el fin de su matrimonio después de más de una década. El blanco siempre proyecta paz, nuevos comienzos. Exacto, es relaciones públicas puras. Del otro lado, Fernando Reina, desde Acapulco, lanza un comunicado que contrastaba muchísimo. Súper formal, muy político, enfocado en sus proyectos futuros y sus otros hijos. Pero hay un detalle gigantesco. Ninguno de los dos en esos primeros mensajes hizo una sola mención sobre Mateo. Es un vacío ensordecedor. El niño que durante años fue el trofeo en las portadas de pronto fue borrado de la narrativa en el momento de mayor crisis familiar. Es
como si el sistema no supiera qué hacer con él cuando la imagen de la familia perfecta se desmoronó. Y las consecuencias fueron radicales. Mateo, ya con 11 años, toma la decisión de irse a vivir de tiempo completo a Acapulco con su padre. Y ojo, que esto es saltar de la sartén al fuego de alguna manera. Huye del glamour asfixiante de la Ciudad de México, pero aterriza en la casa de un político inmerso en un mundo rígido y ausente. Y el cambio más notorio no fue solo geográfico, fue digital y existencial. Es lo que podemos llamar la desaparición pública voluntaria. Completamente. De un día para otro, la huella digital de Mateo desaparece. Se borran las fotos de él en las redes de su familia, no hay cuentas públicas, deja de aparecer en las fiestas hiperdocumentadas. 0 videos en Instagram, nada. Un apagón total. Y ese silencio provocó un ruido enorme en el interior de Galilea. Sí. Y aquí es vital retomar nuestra postura analítica neutral. El material que revisamos no pinta a Galilea como la villana de una telenovela o una madre desalmada. Nos muestra a una mujer profundamente dolida. Totalmente, porque hay testimonios de gente de la producción que la encontraba llorando sola en su camerino con un dolor silencioso tremendo, minutos antes de tener que salir al aire a sonreír. Cuando los reporteros la acorralaban, ella levantaba este muro diciendo: él está muy bien, creciendo. Era su mecanismo de defensa. Pero en entrevistas más íntimas llegó a quebrarse admitiendo que ser mamá dentro de ese nivel de exposición es una tarea casi imposible. Porque ella también es presa del sistema. La televisión comercial es una maquinaria que devora tiempo y energía. Exige exclusividad, exige una imagen perfecta, exige que el talento esté siempre disponible, importando muy poco si hay una crisis familiar o un hijo que necesita que lo acompañen a dormir. Sí, el sistema no perdona. El sistema corporativo simplemente no está diseñado para permitirle a una madre ser la figura presente que un niño hiperexpuesto reclama. Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que la pregunta obligada, la que se queda rebotando en la cabeza, es ¿en qué momento exacto la vida, el rostro y las anécdotas de un niño dejan de ser suyas para convertirse en una extensión del marketing de sus padres? Esa es la médula del asunto. Y si abrimos la lente, vemos que no es un caso aislado. Este patrón se repite. Pensemos en hijos de grandes figuras que han tenido que romper públicamente, a veces de forma muy dolorosa, con sus padres. Nombres como Frida Sofía o Sergio Mayer Mori en México. Sí, ejemplos clarísimos. O a nivel global, historias como la de Julian Lennon. Para Mateo, que hoy es ya un adolescente de 14 años, este aislamiento no es una simple etapa de rebeldía. Desde una perspectiva psicológica, es un acto desesperado de autopreservación. Es una protesta silenciosa frente a un escaparate en el que él nunca pidió ser exhibido. Es su manera de decir yo soy Mateo, punto. Sin el filtro de Instagram y sin la sombra de un programa matutino encima. Creo que a modo de cierre para esta exploración a fondo, el silencio que hoy guarda este adolescente es un mensaje fuertísimo sobre el costo real del éxito desmedido. Totalmente de acuerdo. Nos demuestra qué pasa cuando la fama choca contra la necesidad humana más básica que tenemos, el derecho a la privacidad, al anonimato y a construir una identidad propia lejos de miradas extrañas. Y este caso, más allá del mundo de la televisión, nos lanza una pregunta que debería encendernos las alarmas a todos en la sociedad actual. ¿Estamos inmersos en la era del sharenting? Ese es un tema gigantesco. Esta cultura donde documentamos cada respiro y cada logro escolar de los hijos en redes sociales. Viendo las cicatrices que dejó la exposición en décadas pasadas, cabe preguntarse con mucha seriedad, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Tú crees que haya demandas? Es muy probable. Vamos a ver a toda una generación de jóvenes demandando, ya sea legal o socialmente, a sus propios padres, exigiendo el derecho al olvido digital porque sus primeros pasos y su intimidad fueron comercializados por un puñado de likes. Es un escenario que nos obliga a replantearnos quién es realmente el dueño de la intimidad de los niños. Qué locura pensar en eso, pero es hacia allá a donde vamos si no ponemos límites. Una perspectiva que definitivamente nos deja a todos con mucha tarea mental sobre qué publicamos y a costa de quién. Así es para reflexionar profundamente. Llegamos así al final de nuestra exploración a fondo de hoy. De verdad esperamos que este recorrido por las luces y sombras de la fama les haya dado una nueva óptica a quienes nos escuchan. Y sobre todo que sirva como una invitación a reflexionar sobre el inmenso y frágil valor de lo que mantenemos en privado.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis y nos escuchamos en la siguiente inmersión.